Vamos a recibir a nuestro entrevistado, acaba de llegar, así que estamos yendo hacia él. Se merece que le hagamos una nota porque es una de las pocas personas que yo conozco que tiene WhatsApp Business al límite, que le queda chico, que no le alcanza por su cantidad de ventas, operaciones, clientes. Vamos a conocerlo. ¿Es la primera vez que te entrevistan? Es la primera vez. ¿Sí? Sí. Nunca había salido en cámara en sí. Sí. Es raro para mí. Está bien. Bueno, espero que salga todo bien. Arranquemos con el tema de los contactos. ¿Calculás cuántos contactos tendrás? Contactos, y tendré una cantidad de entre 70.000 y 80.000 contactos. Es bastante. Eso solamente en 2 años. Sí, bueno, esa es la potencia que tiene realmente WhatsApp. 70.000, 80.000 contactos. Aproximadamente. Sí, es una barbaridad. Es bastante. Es una barbaridad. Estamos hablando con Tomás, que es un vendedor estrella, un cliente mío que se llama Sono Construcción. Él además es el líder de vendedores ahora y que obviamente va creciendo porque crece tal cual lo piden los directivos, lo piden las expectativas, los pide el momento. Mientras que muchos se angustian por la cuarentena y por cuestiones virales, muchos creemos que esta es una gran oportunidad para crecer en nuestras empresas, y este personaje que tenemos acá, que es un fenómeno de las ventas, nos va a demostrar hoy todas las cosas que se pueden hacer con una aplicación como WhatsApp Business. Los clientes, ¿vos los agendás manualmente como cualquier humano o tenés algún método especial? Tenemos un método que esto es una planilla complementaria, ¿sí? Donde nosotros vamos cargando todos los números con nombre y apellido. Después eso lo vinculamos con Google Contacts. Más que nada, después obviamente lo bueno también que tiene WhatsApp es que al estar vinculado y sincronizado con lo que es Google Contacts, te toma directamente los contactos de ahí. Google Contact, con eso Contact. vos terminás de hacer la subida de contactos a la aplicación. Es decir, no la estás cargando con los deditos como cualquiera, sino que directamente le decís a Google, a WhatsApp, que utilice los contactos de Google. Claro, correcto. Y de esa manera vos los tenés encarpetados, los tenés seccionados de alguna manera, o tenés una carpeta con 70.000 contactos. No, yo lo trato de ir poniendo cada vez que yo exporto, ¿sí? Lo que son los contactos hacia lo que es hacia lo que es Google Contacts. Obviamente trato de tenerlos en diferentes sectores para saber más o menos hasta cuándo tenemos agendado, si faltan algunos o no otros agendar, porque lo ponemos por fecha, vamos haciendo carpetas por fecha. Sí, por las dudas que, no sé, en algún momento hayamos hecho alguna subida y se llega a perder en el medio por esas casualidades, tenemos un backup ahí. Decime, yo vengo promoviendo a WhatsApp Business como la aplicación ideal para cerrar operaciones. ¿Qué opinas al respecto? Sí, sin duda. Realmente nosotros utilizamos siempre todo lo que es Facebook y utilizamos el WhatsApp normal y no hay comparación. WhatsApp Business es un salto muy grande. La cantidad de clientes que nosotros podíamos abarcar a través de lo que es Messenger o lo que es WhatsApp común es muy, muy chica en comparación a lo que estamos haciendo ahora. Realmente la velocidad con todas las herramientas que proporciona WhatsApp Business es muy superior, y la cantidad de clientes que nosotros podemos abarcar es muy grande realmente. Estás hablando de hacer operaciones constantemente. Vos las operaciones, cuando percibís que estás por cerrar una operación con un cliente, sí. ¿Tenés alguna automatización en ese momento? Si en ese momento yo le digo que haga esto, que haga aquello, ¿en qué momento vos percibís que la aplicación te ayudó a cerrar una operación? En realidad desde el principio, porque tiene todo un desarrollo. Nosotros dentro con las herramientas que nos da tenemos un pequeño sistema, ¿sí? Donde vamos tratando de llevar al cliente hacia cierto punto, y ya tenemos todas las respuestas armadas, tenemos los catálogos, tenemos las etiquetas son muy importantes también para poder hacerle el seguimiento, ver en qué parte en qué nivel de la venta está el cliente, ¿sí? Para nosotros seguir llevándolo y para ponernos recordatorios a nosotros mismos de ver cuándo le tenemos que volver a hablar y demás. O sea, es todo un mini sistema que ahora armamos dentro de WhatsApp. Decime, los chats, las conversaciones con los clientes, ¿las administras de alguna manera o las vas buscando como hacemos todos? No, tenemos ese sistema de etiquetas. O sea, WhatsApp te da 20 etiquetas para que vos vayas haciéndole un seguimiento en el tiempo al cliente.
Podemos etiquetar a algunas personas para hablarle, por ejemplo, mañana, o no sé, te dice 3 días, ya sabemos cuándo volver a hablarle, en una semana. El sistema de etiquetas también es algo que nosotros le decimos la rueda, ¿sí? Que vamos armando. Una vez que tenés una buena rueda, ya empezás a cerrar todos los días. Pero vos tenés etiquetas para manejar a los clientes por tiempos, por ejemplo, o los tenés, los etiquetás. Ahora nos vas a mostrar cómo tenés las etiquetas, ¿te parece? Sí. O los etiquetás para, digamos, este me pagó, este no me pagó, este va a comprar, ¿no? ¿Cuál es el concepto que manejás para etiquetar? Los que están etiquetados no han comprado aún, pero más que nada sí lo usamos por el tema de lo que es el tiempo, ¿sí? Para saber en qué parte del proceso de la venta se encuentra el cliente, si está decidido o no, y saber cuándo hablarle exactamente para poder empujar un poquito más para poder lograr cerrar esa venta. ¿Cuántas ventas cerrás por día aproximadamente? Y ahora eso también depende un poco de la publicación, ¿sí? Nosotros utilizamos Facebook Ads para que llegue hacia WhatsApp Business en este caso. Y depende del potencial que tenga en ese día particular, lo puedo oscilar entre 25 y 35 ventas diarias, que es el promedio más o menos que estamos teniendo. He tenido picos donde entraba muchísima cantidad de clientes y también los chicos se ríen en lo que es logística, pues saben que una vez yo saqué 78 pedidos en un día. Realmente esa es la potencia que tiene WhatsApp, realmente 78 ventas, yo no podía creer, una locura, sí. Una locura. Y bueno, el promedio en sí oscila entre los 25 y 35. Depende obviamente el caudal, depende cuánto tenga de tiempo lo que es el vendedor en la empresa, obviamente es una curva de aprendizaje para ellos, y una vez que realmente logran establecerse, y sí, 30 pedidos aproximadamente. Tremendo. Cada uno. Hablemos, sí, no, es un número. Pero igual estamos hablando de cómo vos podés con una aplicación como WhatsApp hacer 30 pedidos, 50 pedidos, cerrarlos en un mismo día. En un mismo día, claro. Es una aplicación fantástica porque normalmente vos tenés ciertos tiempos. Hablemos Claro. del correo electrónico, por ejemplo. Claro. No tenés esas posibilidades de esos tiempos. La inmediatez que tiene la aplicación es tremenda porque estás en un ambiente empatizado. Estás con un cliente que lo tenés ahí, lo ves, lo tanteás, lo cerrás, lo cerré y te llevó 7 minutos. Hablemos de la lista de difusión. ¿Es una herramienta que utilizás? La lista de difusión realmente no la utilizo porque a veces puede llegar a ser invasivo para el cliente, ¿sí? Lo he visto del otro lado y realmente no me parece la mejor herramienta. Sí, lo que utilizamos nosotros para promocionar y para estar constantemente con el cliente es el tema de los estados, ¿sí? El tema de los estados, nosotros podemos subir una publicidad donde el cliente lo ve, pero no le hablamos directamente para que no sienta esa presión, ¿sí? Que nosotros estamos muy encima, sino que lo puede ver para ir sugestionándolo de abajo, de a poquito. ¿Me explico? A ver, pero supongamos que vos tenés una promoción que te quedaron como hace poco, que quedó un remanente de mercadería y que lo tenemos que liquidar y la vamos a liquidar entre nuestros clientes. ¿Acaso no es la lista de difusión la herramienta ideal para promover ese tipo de cosas? Podría llegar a utilizarse. Nosotros cuando etiquetamos, por ejemplo, uno de los productos a ingresar son los texturados, o sea, son los revestimientos texturados. Ni bien ingrese, lo primero que vamos a hacer va a ser una lista de difusión para hablarle a todas esas personas que están etiquetadas y obviamente hacerle llegar la promoción de la introducción del producto en sí. ¿La lista de difusión la armás desde las etiquetas o la etiqueta te ayuda a identificar cuál es el cliente? Porque Claro. hay una forma de vos enviarle mediante la etiqueta, enviar una lista de difusión y que lo haces en un instante. Claro, eso es cierto. En realidad las dos cosas, o sea, vos identificás, ¿sí? Con el nombre de la lista, con el nombre de la etiqueta, pero tiene su opción arriba donde podés hacer una lista de difusión para todos esos. Grupos, no sé vos, ¿no? Yo prácticamente para mi negocio es algo que utilizo poco y nada. ¿Vos lo utilizás? No, realmente no es algo que utilicemos porque quizás todavía no le encontramos la facilidad, pero se puede buscar. Realmente casi todas las herramientas de WhatsApp son útiles para venta. Sí, desde ya. Decime, recién hablaste un poquito de los estados. Sí. La estrategia de llevar a cabo un estado tiene que ver con una venta pasiva. Vos pones un estado bien llamativo. ¿Notaste, por ejemplo, que una imagen cuando está bien encendida vende más que otra más apagadona? ¿O crees que el precio es lo que más llama la atención o algo ahí que se me esté escapando? Depende del producto, ¿sí? Que nosotros estemos ofreciendo. Si es una oferta, ¿sí? Es algo importante remarcar bien el precio para que el cliente lo vea. Inclusive eso es algo que es muy potente. Nosotros cuando ya tenemos agendados a los clientes,
lo que hacen es hablarnos y decirnos ¿cómo estás, Tomás? Así, mándame 2, así. Y ya cerramos una venta así de fácil. En un instante. En un instante, sí, eso realmente es muy potente. Ya lo creo. Pero no crees que tenga que ver la imagen en sí. ¿Crees que tiene que ver la oportunidad, el momento? Hay una hora en la que vos entendés que... Hay horarios, sí. Realmente lo que tienen los estados es que se empieza a perder visualización mediante pasan las horas. El momento donde vos lo postees, y tiene que ser un horario pico donde la gente esté conectada en WhatsApp. ¿Por qué crees que un estado de WhatsApp tiene que ser publicado en un horario especial, considerando que va a estar vigente durante 24 horas? Cuando vos ves el WhatsApp, ¿sí? Entras en la parte de los estados, tiene una columna, ¿sí? donde van apareciendo los que son publicados en ese momento, ¿sí? Y por ejemplo, si una persona tiene muchos contactos, lo que es el estado tuyo se va yendo cada vez más para abajo, depende mediante pasa el tiempo. Si vos, por ejemplo, publicás a las 7, 8 de la noche, donde hay mucha gente conectada, le va a aparecer primero en los estados, ¿sí? Y te pongo un ejemplo que yo, no sé, publico para que esté todo el día, lo pongo a las 12 de la noche. En ese momento no lo va a ver mucha gente. Quizás lo ven a la mañana alguno que otro, pero ya lo de la tarde lo van perdiendo porque queda muy abajo. Entonces vos recomendás qué horario para publicar los estados. Y entre 6, 7, 8, 9 de la noche aproximadamente. Es cuando 18, la persona normalmente vuelve de trabajar y ahí está la misma hora que se publican los videos, ¿no? Claro. Mirá qué interesante, ¿eh? Sí, son los horarios donde más público hay. Creo que son los horarios donde más utilizan lo que son las redes sociales. Y eso, bueno, hay que tenerlo muy en cuenta porque después a veces piensan que los estados no funcionan por cuál razón, pero muchas veces es el tema del horario. Tommy nos está comentando que cuando vos tenés muchos contactos, como es el caso de él, pareciera ser que WhatsApp Business como que se bloquea, ¿es? No es que se bloquea, pero esa es una de las pequeñas desventajas que yo le encuentro, que cuando vos publicás estados y tenés mucha cantidad de contactos, empieza a ralentizarse muchísimo el celular, empieza a consumir mucha batería y se queda tildado. Tengas el mejor celular, tengas un equipo espectacular, siempre pasa lo mismo. O sea, nos damos cuenta porque ya pasamos por varias gamas de celulares probando lo mismo y siempre es el mismo problema. A veces inclusive se puede llegar hasta bloquear 1 o 2 horas. Decime, ¿tenés alguna estrategia que quieras compartir? Como por ejemplo, si tenés un producto de bajo costo, vendelo de determinada manera. Si tenés un producto de alto costo, si querés vender una venta inmediata, ¿tenés algún secretito que quieras compartir? Más que nada, primero que nada, es personalizar bien todo lo que son las respuestas, ¿sí? Para obviamente poder llevar al cliente lo mejor posible, que eso es la mejor estrategia que podés tener. Y tener ciertos mapas, ¿sí? Nosotros decimos mapa de venta de cada producto para poder ir llevándolo, encaminándolo hacia el cierre de venta, ¿sí? A veces te conviene hablar de lo que es el precio directo, ¿sí? Para sacarlo más como despacho, diría yo, sino apuntar a veces a la marca, ¿sí? Jugar con la calidad, con los años de garantía, pero depende del producto. Si vos tenés productos que ya están en oferta y tienen un valor bajo, apuntá al precio. Me dijiste personalizar bien las respuestas. ¿Podés definirme un poquito más eso? Porque vas a tener muchas respuestas rápidas, ¿sí? Que a veces automatizan y sistematizan todo, pero no siempre le da la sensación al cliente que está hablando con una persona, ¿sí? A veces al utilizar tanta velocidad y obviamente utilizar todo lo que son las respuestas, el cliente siente que está medio robotizado, por lo que hay que personalizarlo lo mejor posible. Si bien están hablando con una persona detrás, cuando vos envías lo que son las respuestas ya formuladas, quizás al cliente le puede llegar a sonar un poco robótico, pero por eso hay que darle un toque más humano a esas respuestas. El trato con el cliente que sea lo más ameno, familiar posible. Exacto. Y si es posible citarlo al cliente como para que se sienta identificado y no que está hablando con un bot o algo por el estilo. Sí, por ejemplo la persona, nosotros al principio ponemos para empezar a agilizar las cosas, les ponemos si quiere hacer su consulta, por favor déjenos su nombre, su localidad y el producto de interés. Y ahí ya, por ejemplo, le mandamos una respuesta, pero también le mandamos con su nombre, obviamente, para que sienta que no está hablando con una máquina. Sí, no hay que perder ese toque humano para poder empatizar con el cliente. Decime, las respuestas rápidas,
Sí. ¿Cuántas respuestas rápidas tenés en tu móvil en este momento y que usás habitualmente? Las respuestas rápidas, por si todavía nuestra audiencia no lo sabe, es una de las grandes virtudes que tiene WhatsApp Business, porque te permite rápidamente, con solamente poner una barra y una letra, acceder a una respuesta previamente formulada por nosotros, que puede ser de las más complejas, llena de emojis y de consideraciones que nosotros creemos oportunos. Bueno, pues todo eso lo hacemos en un instante, hacemos pip pip y enviamos una tremenda respuesta automatizada de alguna manera. Claro. ¿Las utilizás? ¿No las utilizás? ¿Cómo? Sí, eso yo lo utilizo constantemente. Eso es lo que le da la agilidad para que vos puedas abarcar mucha cantidad de clientes. Como dijiste, es verdad, se le puede poner emoji, se le puede poner todo. Nosotros justamente utilizamos los emojis para hacer, si es un texto largo, lo utilizamos como señalizaciones para que vaya más que nada nosotros lo que le queremos mostrar. También tiene las posibilidades obviamente de remarcar en negrita o subrayado y demás, lo que son la respuesta rápida de WhatsApp. Y tratamos obviamente de que vaya la vista hacia lo importante, ¿no? Y la respuesta rápida sí, yo las utilizo constantemente, si no, no podría abarcar la cantidad de clientes con los que nosotros hablamos constantemente. Estamos llegando al final de la nota y vamos a hablar de la vedette del momento, que creo yo que son los catálogos, ¿verdad? Claro, los catálogos también. Los catálogos llegaron y buena. son tremendamente potentes. Cierto. Y no sé si estás enterado, pero está por actualizarse la aplicación para que puedas comprar mediante un carrito. Es así, vos ahora cuando vos haces una compra a través del catálogo te aparece enviar mensaje al vendedor. Claro. Bueno, ahora te va a aparecer el ver el carrito y podés comprar por cantidad. O sea, en el caso tuyo, lata de pintura, ¿cuántas querés? 1, 2, 3. Y otro producto, ¿cuánto querés? 1, 2. Y aquel producto y te hace la cuenta y todo. Y otra cosa más, tiene un buscador. Mirá. Porque cuando vos tenés muchos productos catalogados, tener un buscador es ideal. Estas habilidades que tiene la nueva versión, que todavía no llegó a nuestro país, Argentina. Pero bueno, estamos con los catálogos. Sí. Hablamos de que al principio las imágenes eran cuadradas, ahora son verticales. Por si todavía no te enteraste, ya son verticales las imágenes para los catálogos. ¿Y de qué manera te encontrás vos que se asoció esta función con los clientes? ¿Rápidamente tomaron partido y están mostrando los catálogos o todavía no lo entendieron bien? Agarraron rápido la mano, realmente es otro nivel ya. Ahora podemos, por ejemplo, ver los catálogos cuando nosotros no estamos conectados, que eso es importantísimo, que antes no teníamos la posibilidad de mostrarle toda la gama de productos. Inclusive cuando nosotros hacemos la introducción de lo que es la empresa y al cierre también nosotros dejamos el link del catálogo para que lo vean. Ellos pueden directamente, si no saben cómo entrar, arriba tiene una pestañita que tiene una tiendita. Nosotros también le dejamos el link para que ellos directamente cliquen y entren al catálogo. Realmente desde que empezó eso empezamos a vender más, inclusive. Empezamos a vender más porque la gente nos pedía sin que nosotros estemos conectados. Decime, ¿compartís el catálogo completo? ¿Compartís por productos habitualmente? ¿Qué es lo que más haces? Depende, yo lo que hago a veces, si es una conversación recién iniciada, veo obviamente lo que necesita el cliente y utilizo el catálogo, intercalo con las respuestas rápidas y si en alguno de esos casos también el cliente obviamente nos pregunta cuál es el catálogo completo para ver si necesita algo más, también se lo podemos pasar. Pero digamos que el producto catalogado es lo que más estás manejando. Para mostrar el producto, sí. Esto es algo importante. Obviamente, al hacer todo lo que es a través de WhatsApp y de redes sociales, el cliente no tiene forma de tocar el producto, ¿sí? Por lo que lo mejor que tenemos que hacer es manejarlos a través de imágenes, de una buena información y demás. Y esa es la ventaja que tienen los catálogos, poder mostrar el producto directo y rápido. ¿Qué crees que vende más? ¿Qué porcentaje le aplicarías a los estados, a los catálogos, a nivel efectividad de ventas? Y creo que el Estado vende más. El Estado vende más porque es una persona que ya hicieron un primer contacto con nosotros, ¿sí? Por lo que el cliente tiene cada vez más confianza y ve nuestras publicidades y demás. Y todavía, bueno, eso puede generar una mejor relación, sí, a largo plazo. Ya los clientes, cuando vos publicás un estado, a veces es tan sencillo como eso. O sea, me hablan y me dicen, Tomás, mandame 2 de estos, misma dirección que antes. A ver, entonces tenemos las 4 opciones. ¿Te animás a poner un porcentaje de cuáles que tienen mayor efectividad? Tenemos los estados, los catálogos, los mensajes y las llamadas. Creo que por ahora tiene más potencia el estado, sí, hasta que la gente se acostumbre más a lo que el tema de catálogos. ¿Crees que los públicos de WhatsApp Business tienen una edad?
No sé si una edad marcada, sé que, o sea, es una red social que utiliza todo el mundo. Podría llegar a que tener más facilidad quizás un chico de nuestra edad, entre 20 y 30 años más o menos, pero creo que lo usa todo el mundo, porque realmente nosotros hablamos con gente mayor, hablamos con gente de 50 años, gente de 70 años que nos ha comprado. Mi novia tiene también utiliza WhatsApp Business hace poquito, y también su público es de menor edad, sí, todas mujeres, y también funciona muy bien. Dale. Hemos tenido a un gran vendedor con nosotros y incluso vamos a hacer un top 3 para tener esos consejos que siempre tenemos que tener en cuenta a la hora de vender, para vender estas cantidades tremendas y poder llegar a tener este tipo de administración de contactos de venta y por supuesto ganar muchísimo dinero, que es un poquito lo que todos estamos buscando. Así que vamos a hacer un top 3 que vos considerás ideal para poder tener éxito en las ventas en WhatsApp Business. 1. Tener todo actualizado, ¿sí? O sea, tener todo lo que son los catálogos actualizados, tener todo lo que es la agenda actualizada, que eso es lo que va a hacer que los clientes vean los estados. Nos ha pasado también, nos hemos equivocado nosotros de no tener los productos actualizados en catálogo, ¿sí? Y que obviamente hay que respetarle el valor al cliente que quedó desactualizado. Hacer una revisión quizás semanal y saber que tenés todo en perfecto orden para que obviamente salga toda la operación como tiene que ser. Número 2, las respuestas rápidas. ¿Sí? O sea, que todas las respuestas rápidas vayan mutando, no tienen que siempre quedarse con la misma respuesta, porque quizás en algún momento funciona y creen que es la mejor, pero no, siempre se puede hacer una mejora y ser cada vez más puntilloso para obviamente tener más posibilidades de cerrar la venta. Eso me parece que es crucial y súper importante. Yo a mis vendedores siempre les hago una revisión semanal y ver entre todos cómo podemos mejorar todas las respuestas que ya tenemos. Que vayan mutando, nunca quedarse con la mejor del momento, porque obviamente 1 o 2 semanas después se te ocurrió algo nuevo y ese pequeño detalle que vos mejoraste en lo que es la respuesta rápida hace que vendas más. Tercera y última. El tema de las etiquetas. Cada negocio obviamente tiene su forma de vender y su tipo de cliente, por lo que hay que tener bien desarrolladas cada etiqueta. Nosotros lo manejamos en tiempo, ¿sí? Ya que obviamente para nosotros es mejor hacer un seguimiento, pero obviamente creo que cada uno puede hacer las etiquetas acorde a lo que le sea mejor para su empresa. Impecable, tuvimos acá un relato imposible de mejorar. Gracias Tomás, gracias Sono Construcción por prestarnos un ratito a este gran vendedor y asesorarnos sobre cómo utilizar esta aplicación al máximo. Y a vos te espero en el próximo video. ¡Chao!